Nosotros invitamos a Eric Calcaño a hablar del tema Grecia hoy, que es el tema que sigue. Estuvo recién en el 678 hablando de Grecia, así que ya sabíamos que venía a esta hora. Es una de las voces requeridas y autorizadas para entender desde nosotros qué le está pasando en este momento a Spiras, a Syriza y a toda Europa frente a la decisión cojonuda del pueblo griego, que en un 61% mandó la mierda de toda Europa. En el Congreso sacaron la ley de pago soberano, la sacamos, una muy linda ley que en su artículo 12 crea la Comisión de Investigación sobre el Origen y Desarrollo de la Deuda, que me toca presidir ahora, es una comisión bicameral, y esa comisión tiene tres objetivos. Primero es la investigación de la deuda exterior de la Argentina, es un detalle importante decir exterior y no forzosamente externo. Deuda exterior, que es el término jurídico correcto, desde el 24 de marzo del 76 en adelante, lo cual es magnífico. Ahora, es un trabajo enciclopédico. Y luego hay que estudiar el comportamiento de los fondos buitre en Argentina. Eso es muy interesante, ¿no? Porque ahí ya entramos en todo lo que es el terrorismo económico, la acción psicológica, las campañas de la oposición, etc. Y por último, esa comisión que es permanente, que va a durar todo el tiempo, tiene que hacer el seguimiento de los pagos y de las negociaciones que se hagan. Con lo cual, se cumple así el ciclo de institucionalización del tema deuda que empieza Néstor y que continúa Cristina. Básicamente, ¿qué hicieron? Frente a cada problema económico o social, le dieron una respuesta política, lo llevaron al campo político. ¿Qué hacen los liberales? Es decir, la barbarie. La barbarie lo que hace es que frente a los problemas económicos y sociales buscan dar una respuesta técnica. Buscan en un manual, ¿no?, cuál es la respuesta. En cambio, nosotros lo que hacemos es llevar ese problema económico y social al ámbito político, al ámbito de las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, de cuáles son los actores que intervienen, cuáles son los intereses en juego, de qué manera se puede ampliar el margen de maniobra, pero actuar. Y luego darle una institucionalidad a la resolución de ese problema. Por eso nos la pasamos votando leyes, porque resolvemos problemas. Entonces, cuando se resuelve un problema, se crea una institución. Cristina es abogada, digo, es constitucionalista, no es lógico, digo, que Néstor era el tipo que los llevaba hacia el campo político, Cristina los institucionaliza. Se resuelven los problemas. De hecho, con el chavo del Fondo Monetario y con la renegociación de la deuda, nos sacamos de encima la tutela de que los presupuestos de la nación se aprobaban antes en otros países que en la Argentina. Hoy, bien o mal, se aprueban en el Congreso, nos juntamos, nos agarramos con la oposición como corresponde, tenemos la parte más importante de nuestra anatomía, institucionalmente hablando, que es el culo, que ponemos en la banca y hasta que no sacamos la ley, no nos movemos. Y los otros van y vienen y nosotros estamos ahí, impertérritos. Se vota, ¡blum!, votamos. Y así van las cosas. El tema de la deuda, entonces hay que armar una comisión, es un trabajo engorroso, es administrativo, hay que hacer los papeles, hay que hacerlos bien, hay que escribir bien, hay que poner la coma en el lugar correcto, el punto donde corresponde, presupuestarlo, porque hay 8 diputados, 8 de la Cámara de Diputados y 8 de la Cámara de Senadores. Tiene que haber una instrumentación técnica, porque después de que uno politiza el asunto, viene la instrumentación técnica, tiene que ser rigurosa, consistente, y ahí empezaremos a trabajar, a dar un informe que tenemos que dar más hacia el segundo semestre del año, y develar cosas de la deuda, no solo de la deuda de la dictadura, sino de las renegociaciones que hubo en democracia, y el carácter político del endeudamiento. Ya no nos mandan más flotas, no porque no nos quieran conquistar, bastaba con las finanzas. Y es ahí donde me llega el 14 de junio, me llega una invitación de, voy a tratar de decirlo bien porque seguro que nos está mirando, Zoe Constantopoulos, la presidenta del Parlamento griego. Estimado señor, bueno, ¿en qué me la mandó? En francés. Estimado señor Jean Monsieur, se dice, bueno, mire, como usted es presidente de la comisión que sigue el tema de la deuda en Argentina, nos gustaría que venga al Parlamento griego, porque nosotros acá tenemos una comisión sobre la verdad de la deuda griega.
Entonces yo no conocía Atenas, y tengo buenos amigos en el Senado, para decirle, mira, necesito un viaje a Atenas. Porque no da. A mí me encanta cuando la oposición habla de corrupción y pregunto, ¿cuándo me toca? Me quedo calladito, en algún momento me va a tocar. No, los parásitos. Trato de averiguar la ruta del dinero acá, a ver si algún colectivo me deja cerca. Pero no, nada. Qué loco. Bueno, en fin, entonces la cosa es que me fui, me tomé el avión, llegué a Atenas y un viaje largo, ¿no? Un viaje de unas 17, 18 horas de avión. Uno está sucio, incómodo, el mundo es horrible. Y me esperan, entonces un cartelito. Y bueno, digo, hola, ¿qué tal? Bueno, venga, vamos a una reunión al Ministerio de Defensa. ¿Qué pasó? No me enteré, ¿no? Como la historia de esos tipos que de repente se van de viaje y se les cayó el país, o los japoneses que están peleando en la jungla. Dije, no, ¿qué pasó? No me enteré. Entonces, ¿está todo bien o raro? ¿Qué pasó acá? ¿Quién gobierna? A ver, dígame. ¿De qué lado estás? Del tuyo, voy a decir. Bueno, la cosa es que efectivamente me digo, ese es el ministro de Defensa, me voy a cambiar. No puedo depilarme, me cambio. Ministro de Defensa que además se llama Kamenos, ¿no? Kamenos se llama. O Kamenos, no sé, pongan el acento donde más le guste, que es el jefe del partido de los griegos independientes, que es un partido de centro derecha, que hay algunas cositas que quizás uno no está totalmente de acuerdo. Y yo digo, bueno, pero está Cíparas y está Kamenos, así que si te invita hay que ir, ¿no? Entonces, y estaba reunido ahí, estaba Erik Toussaint, que es el que organiza toda esta movida alrededor de la deuda, había otros expertos también ahí, estaban los militares griegos, con el casco, el coso de oplita, todos esos muchachos, hay que modernizarse. Y estaba el ministro de Defensa, diciendo que él había llegado al Ministerio de Defensa y que había empezado a abrir los expedientes y que la compra de armas que había hecho Grecia era excesiva e innecesaria. Y los militares se hacían así. Digo, para que digan, realmente, era así. Bueno, era así. Y el tipo escandalizado, venta de armas, que obviamente le vendían los países que luego vamos a ver cómo llega el tema de la deuda, pero le prestaban plata a Grecia para que después compre submarinos alemanes. ¿No los pueden ver en las películas a los submarinos alemanes? ¿No? Siempre hay una parte que están todos ahí en los submarinos, que se hunden y saltan los remaches, bueno, listo, no cambia, se hace otra cosa. Pero no, otros compraron submarinos, los gobiernos anteriores compraron submarinos, no Syriza, ni Cíparas, por supuesto, ni menos Kamenos, que menos que menos, porque el tipo decía, hicieron venta de armas sin factura. Sin factura, acá, que no podés comprar un atado de lo que sea, ni subus, que te pide al consumidor final, te dice el kiosquero, la opresión K, ¿no? El totalitarismo K llegó, y ahí habían comprado armas y no les habían dado la factura. Viajar hace mal. Debo dejar de viajar. Yo miraba a ver si las paredes se movían, un olor raro, vieron cómo son los griegos. No como nosotros, pero bueno. Y estaba el tipo ahí sacando el tema de la deuda. Lo más campante, mientras los demás tomaban nota, estaba la presidente del Parlamento también. El tipo hablaba alternativamente en griego, que no lo entendí mucho. No lo entendí mucho. En francés e inglés ahí le entendía un poco más. Pero se despachaba tranquilamente, hablaba en griego para que lo escuchen los griegos, en francés e inglés para que lo escuche la gente del comité. Y yo lo que quería era ir a una ducha, ¿no? Que es lo que no quiere. Pero realmente los temas muy interesantes y tratados con muchísima libertad. Y realmente parecía una reunión política. ¿No? Y era una reunión política. Pasa que uno está acostumbrado a bajar de un avión que lo llevan a un Ministerio de Defensa, que está el ministro de Defensa, que son militares griegos, y dice, bueno, se entenderán Maradona, por lo menos. Y ahí fue, al otro día,
me tocó hablar y contar lo que hace la comisión, que es lo que le conté más o menos, contar a la política de desendeudamiento, que en el fondo quizás lo ideal hubiera sido repudiar toda la deuda. Pero recordemos que Néstor Kirchner nos suma con el 22% de los votos, con 14 monedas, en una situación extremadamente difícil. La renegociación que hace, la del 2005, que es extremadamente exitosa, impone una quita, el default más grande de la historia financiera hasta ese momento. El tipo políticamente y en una situación de debilidad absoluta consigue esos resultados. Después eso se perfecciona con el del 2010 y el tema de los fondos buitre. Ahora, eso era una cuestión política en la cual el objetivo era deshacernos del endeudamiento, deshacernos de la tutela del Fondo Monetario y empezar esta política. Yo digo que somos un gobierno muy coherente porque nuestra política económica, nuestra política de derechos humanos, nuestra política exterior y nuestra política interior son lo mismo, en diferentes ámbitos, pero es lo mismo. Por eso se puede decir que el Frente para la Victoria ganó, perdió en la Ciudad de Buenos Aires, ganó, perdió en tal provincia, ganó, pero siempre es el Frente para la Victoria. Luego nos enfrentamos con vecinalismos diversos o gente que todavía no se ha incorporado plenamente al proyecto nacional. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr, que todos se incorporen, porque de hecho somos el único partido nacional, somos el único partido, un movimiento, si se prefiere, que puede llevar adelante la política en Argentina, y además somos los únicos que podemos mantener esta política de deuda, porque lo que dijo Macri y lo que dijo Michetti, una fórmula un poquito unitaria, que ya no es de otra ciudad, otra provincia, es de otro barrio, no eligen de Barracas, eligen a alguien, no, nada, todo tiene que ser una fórmula claramente unitaria. Mitre también estaría contento quizás, y el problema está en que esa gente ya dijo que le va a pagar a los buitres. Entonces se le paga, no, 1.600 millones porque es poquito, pero después los Me Too, que son yo también, van a pedir 20.000 millones más. Y, no, pero los que ya entraron al canje pueden pedir igualdad de derechos y no va a faltar algún juez norteamericano, de Dakota del Norte, o de Wyoming, que diga que hay que pagarles a todos. Entonces, de la posición de deuda que tenemos, volvemos a deber 400.000 millones de dólares, o 200.000 millones de dólares, es decir, marcan a las claras su objetivo. Yo pensé que los globitos amarillos estaban llenos de aire. No, mucho peor lo que hay ahí adentro. Entonces sepa el pueblo votar, porque volveremos entonces a reendeudarnos y a tener las relaciones sociales y económicas anteriores al 25 de mayo del 2003. Ese me parece que es la cuestión y lo que yo traté de explicarle a los compañeros helenos. ¿Qué les pasa a ellos? Nosotros tuvimos varias fases de endeudamiento. La dictadura militar se endeudó, financió fuga de capitales, compró armas, pagó intereses. Después en los 90 también hubo una ola de endeudamiento importante para pagar la convertibilidad, ¿no? Que era un peso, un dólar. Evidentemente una moneda representa lo que representa la productividad de la industria de un país. Nosotros adoptando un peso, un dólar, básicamente estamos adoptando para nuestra economía la productividad de Estados Unidos. No funciona. El problema del euro es que los países que entraron al euro aceptaron que el euro sea la productividad de la industria alemana. Y claro, la industria griega, la economía griega no tiene la productividad de la industria alemana. Por lo tanto, se les hizo el mismo agujero que durante la convertibilidad, que trataron de tapar por todos los medios posibles. Viene la crisis, ya la situación no era muy buena, pero viene la crisis del 2009. Recuerden que Cristina siempre habla de Lehman Brothers, la crisis de los subprime, todas esas cosas que inventaron los populistas, ¿no? Porque somos todos malvados. En cambio ellos, que son los civilizados, los buenos, los blanquitos, se mandaron una crisis financiera machaza. A Grecia la agarra en un momento en que los bancos privados, franceses, alemanes y griegos tenían muchas colocaciones en Grecia. Y esos bancos dicen, necesito salir de acá. De algún modo, sáquenme de acá, rescátenme. Popey, Popey, gritaban. Y ahí aparecen los desconocidos de siempre. El Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. Y dicen, bueno, vamos a pagarle a los... vamos a darle plata a los griegos para que le den plata a los bancos. Incluso la plata iba directamente, en algunos casos, de las instituciones europeas a los bancos. Ni siquiera pasaba por Grecia, ni los griegos podían contabilizarlo en su presupuesto. Entonces, la situación era de una dependencia absoluta. Y es el momento sensacional de este sistema económico en el cual se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Eso se pudo hacer en dictadura o se pudo hacer con hiperinflaciones que daban por tierra con la sociedad. Entonces uno está tan desesperado que dice cualquier cosa menos esto. Y es lo que hicieron. Y desde el 2009-2010 Grecia ha tenido 8 planes de ajuste, 2 rescates.
El presupuesto de salud en Grecia, por ejemplo, era de 23.000 millones de euros en el 2009. Hoy es de 16.000 millones de euros. Es decir, que la gente se muere por el plan de ajuste. Era como uno recordaba antes, que cuando venía un plan de ajuste en Argentina, los médicos de las provincias ya preveían que en 3 meses o en 6 meses iban a haber chicos desnutridos, tales dolencias, etc. Y nosotros, populistas, que hemos desdeñado esa ayuda a la medicina preventiva, dedicándonos a otra cosa, los griegos lo estaban sufriendo. El tema es que acá había, políticamente hablando, un primer ministro llamado Papandreou, que era del PASOK, teóricamente del Partido Socialista Griego, que en realidad se convirtió en un liberal de izquierda. Y por otro lado estaba Samaras, que era el líder del Partido Conservador, que en realidad se convirtió en un liberal de derecha. Y esa es la crisis de Europa. La crisis de Europa es que en la posguerra estaban los socialdemócratas y los socialcristianos. Pero ambos acordaban que Europa tenía que ser un proyecto político con una instrumentación económica, pero que en el fondo, si los franceses y los alemanes se habían agarrado a patadas en 1870, 1914, 1929, era mejor que se dejaran de joder. Y por eso se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero en el 51, después el Tratado de Roma en el 58, pero había una cuestión política, había grandes líderes que además habían resistido el fascismo o el nazismo, como el famoso Konrad Adenauer, que era intendente de la ciudad de Colonia, los varones del conurbano del Rin, digamos. Entonces, no salía de cualquier lado, el tipo había sido intendente, era un militante, un político, ¿no? O de Gasperi, el italiano, el demócrata cristiano, o incluso de Gaulle, o Spaak, el belga, bueno, pero eran todos tipos que tenían una historia política importante y tienen una visión política. Y hoy, Europa no tiene esos líderes, no los tiene. Entonces, como tenía Thatcher, que decía que la sociedad no existía y que quería que le paguen su dinero, bueno, ahora tiene a Merkel, ¿no? Tiene una especie de fascinación, los conservadores europeos, o los liberales, mejor dicho, por eso, y lograron esa gran cuestión, ese gran pacto básico que había sido: Alemania podrá reindustrializarse, pero ustedes sostendrán la agricultura francesa, terminó, se acabó, y ahora están en un asunto excesivamente financiarizado. Tanto y tan bien que una de las instancias más importantes, seguro que lo leyeron o lo vieron por la tele, es el Eurogrupo. ¿No? Uno no sabe lo que es el Eurogrupo. Y no están las instituciones de la Unión Europea, porque la Unión Europea es una unión política, una unión monetaria, pero hay gente que está en Europa pero sigue con su misma moneda. Los ingleses, nada boludo, siguen con la libra. Los suecos creo que siguen con la corona. Y hay otros países que también tienen sus monedas nacionales. Por lo tanto, la política monetaria de Inglaterra, obviamente, que tampoco puede ser muy diferente de la europea, pero los tipos tienen su moneda, imprimen sus billetes y ponen a esas asquerosas personas entre sus billetes, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, dentro de eso, a los países que están en Europa y que además entraron a la Unión Monetaria, ahí sí tienen el euro. Y el euro representa la productividad de la industria alemana. Por lo tanto, no puede haber desarrollo, ni puede haber una política monetaria expansiva, ni una política monetaria sin más, otra que la que decida el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo es el nombre en sociedad que tiene la Bundesbank, es decir, el Banco Central Alemán, que usa el euro para los fines que a ellos les parecen correctos. Entonces, hasta ahí estamos simplemente en una cuestión terrible de dominación económica sobre el resto de la sociedad. Esto se complica cuando los sectores financieros, con esta cuestión de la financiarización de la economía, recuerden que Cristina decía que por un punto de producto real, concreto, hace 20, 30 años, había un punto de especulación financiera. Hoy esa relación es de un punto de economía real contra 3,6 de especulación financiera. Entonces, esos grandes líderes europeos ya no están más, fueron reemplazados por otros de formación más tecnocrática, menos política, y Europa dejó de tener contenido político. Si no, pequeña nota al pie, ¿por qué hay tanta gente de los países europeos que quiere ir a la guerra en el Medio Oriente? Y esa cosa, porque no tienen contención. ¿Por qué crecen los extremismos en países tan civilizados como Francia? Porque la contención política, el timbreo, el repartir volantes, la intermediación política entre lo que da el Estado y lo que debe recibir el ciudadano, se perdió, se convirtieron en partido de cuadros. Y no es que los cuadros no sean importantes, por supuesto que necesitamos cuadros, cuadros de conducción, cuadros auxiliares de conducción. Pero cuando son solo cuadros y la gente tiene una opción entre votar los socialdemócratas liberales de izquierda o los socialcristianos liberales de derecha, tienden a ir hacia lugares más extremos.
No, eso pasa en los países quizás más del norte de Europa. En el Mediterráneo, un poquito más civilizados, eso se da en Podemos en España, que ojalá puedan poder, y en Grecia con Syriza. Pero Syriza es de centro-izquierda, aliado a un partido de centro-derecha. ¿No será que es el gran clásico de los domingos, liberales contra nacionales, lo que se está jugando? ¿No será esa cuestión que el liberalismo, por un lado, y los nacionales, no digo los nacionalistas ni los xenófobos, pero los nacionales, la idea esa de que cuanto más argentino sea uno, mejor le hará Sudamérica, y cuanto más sudamericano sea uno, mejor se llevará con los demás pueblos del mundo? Que no podemos convertirnos en la nada, como se nos propone. Que las campañas políticas son bailes con globitos. Bueno, no es así. Entonces, al caer la mediación política, al funcionar esta economía excesivamente financiera, los bancos cobran un inmenso poder, se desregula. ¿No? Los nuevos gobiernos, sean liberales de izquierda o de derecha, desregulan, destruyen el estado de bienestar europeo, que había sido el fundamento y una de las bases fundamentales de su desarrollo, y hacen buenos negocios. Y con Grecia hicieron buenos negocios. Ahora, de un sistema que vive del endeudamiento, y eso lo sabemos bien los argentinos, funciona hasta que el tipo que presta dice, ¿y este con qué me paga? Entonces se va, pide el rescate, y es ahí donde Grecia asume por 323.000, 330.000 millones de euros de deuda, que ya no le debe a los bancos, pero le debe al Banco Central Europeo, a España, al Fondo Monetario, a Francia, a Inglaterra y a Italia. Entonces, Merkel, haciendo un viejo truco liberal, que también se usa acá, pone argumentos morales donde son cuestiones políticas, sobre resoluciones económicas. Los griegos son unos corruptos que no pagan los impuestos y se la pasan revolcándose lascivamente en sus playas a temperaturas magníficas, con ese sol y ese mar. ¿Cómo disfrutan? ¿No? Hay un problema con el disfrute del otro, los liberales. Si por lo menos disfrutaran ellos. Pero no disfrutan de ningún modo, salvo un disfrute medio sádico de ver sufrir a los demás. Porque pareciera eso. Y hay tapas en Europa que merecen ser la misma tapa como las tapas de noticias. ¿No? Cuando Máximo es genio o boludo, se llaman ahora. Cuando ponen a Cristina en esto o a Cristina en lo otro. Así lo sacaron pegándose un tiro. ¿No? Ese grado de violencia es antipolítico, porque la política sublima la violencia. Quizás habrá que explicárselo despacito a algunos en Europa del Norte, para que lo entiendan. En política podemos tener opiniones distintas y podemos agarrarnos duramente, como nos agarramos en el Parlamento, con la oposición, pero no con la voluntad de que el otro sufra un daño físico, sino con la voluntad de ganar la discusión, la argumentación, el voto, la votación, etc., y volver a ganar las elecciones. Eso es la parte civilizatoria de la política. Una palabra griega, política. Democracia, otra palabra griega. Entonces, allá, Europa, que era una amiguita de Zeus, así, se disfrazó no sé de qué, bueno, en fin, también había disfraces en esa época. Y el punto está en que lo que uno siente con los compañeros griegos es que dicen, che, después de todo, todos los sistemas que se llenan la boca hablando de libertad, inventamos nosotros. Acá, ahí está el Partenón. Los turcos lo usaron de polvorín, estalló, bueno. Después el resto se lo afanaron los europeos civilizados. No, uno va al British Museum y sale deprimido, digo, estos hijos de puta, todo lo que se han robado. En Berlín hay un museo nada más que para poner un templo griego. ¿No sería más lindo que ese templo griego estuviera en Grecia? Las Cariátides. No, bueno, toda esa cuestión, uno siente que está en el origen de la civilización y que es medio verso eso de que la civilización es europea. Porque Grecia es un país mediterráneo, que está muy cerca del Medio Oriente, que tiene mucho más que ver con nosotros. Yo la primera vez que iba a Atenas y uno camina en la calle y tienen nuestras mismas caras. No sé si es bueno o malo para los griegos. Ahora, son igualitos, Hay una cuestión de ver que hay una cuestión de mezcla, que además hablan con las manos. Digo, hablan griego, eso sí. No vaya usted a entenderlo. En ese sentido, hacía 5 años que venían con plan de ajuste, baja de salarios, baja de jubilaciones, aumento del IVA,
bueno, les conté lo de la salud, 15.000 empleados del sistema de salud menos, 10.000 camas menos. ¿Y qué pasa económicamente cuando eso sucede? Cuando usted restringe el gasto, y cuando usted corta el gasto y toda la inversión social, bueno, la gente gana menos, gasta menos. Por lo tanto, también se produce menos. Y al producir menos y al gastar menos, lo que pasa es que hay menos impuestos, que son los que hay que recolectar para pagar el tributo, llamado deuda exterior, a los poderosos de turno. Entonces, ajuste tras ajuste, no ajustaba nada. Y cada vez la cuestión se iba poniendo más peliaguda. Tanto que Varoufakis es el que fue ministro de Finanzas de Tsíparas, decía, esto no cierra ni aritméticamente. Si no hablemos que decía justo o injusto, soberano o dependiente. No funciona. Es más, una política que usted aplicó durante 5 años y no funciona, es probable que no funcione. Que no funcione nunca. Porque muchos diarios europeos dicen, claro, justo estaba por llegar la solución y cayeron los populistas. No, justo la Argentina iba a ser el 8º país del mundo y se llenó de negros. ¿No? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es el mismo discurso gorila que uno encuentra de este lado y del otro. Pero por suerte también es el mismo discurso peronista que uno encuentra acá y en Europa, porque exportamos de algún modo técnicas no tradicionales de hacer política, y el peronismo, que seguramente tendrá algún origen griego, como veremos más adelante, van a ver que tiene mucho que ver con nosotros. ¿Qué hace Tsíparas? Bueno, primero el tipo milita, dice, bueno, mi programa es basta de ajuste. Gana las elecciones, ¿no? Saca el 33%, 34% de los votos, pero por el sistema electoral griego el que sale primero tiene 50 diputados de onda. ¿Qué? Para gobernar, porque si no, uno no puede gobernar con un congreso así. Uno no puede gobernar con un congreso así, salvo nosotros, que gobernamos 2 años con el grupo A, pero el grupo A, es cierto. Allá les dan 50 diputados más. 50 diputados más, le faltaban 4 diputados, estos griegos independientes tenían una docena o 20 diputados, los muchachos sentémonos, hablemos de política, cerremos acá y paremos el ajuste. Y así, bueno, nacionales contra liberales. Y empiezan las negociaciones. Y la negociación de Europa, de la troika, como le dicen, pero aunque más que troika, del Banco Central, del Fondo Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, más que troika, parece una junta, en el peor sentido latinoamericano. Porque saca a la política. La saca. Y la negociación es la misma que tenemos nosotros con los fondos buitres. Va a Varoufakis, bueno, a ver, negociamos. Firme acá. No, pero mire, esto no funciona, no funcionó, no es consistente. Firme acá. No, mire, vuelvo a Atenas. Los griegos no quieren negociar. Lo mismo que nos dicen nosotros los buitres. Argentina no quiere negociar. No queremos rendirnos. Y los griegos tampoco quieren rendirse. Un día en el restaurante del Senado, había una diputada del PRO, bastante buena persona, por cierto. Sí existen. Sí existen. Muy buena persona, algunos proyectos de ley. No hay que creer. Y estaba con un diputado alemán de la CDU, y hablando en inglés, pues dice, no, queremos saber, porque ahora tenemos sistema con Grecia, ¿por qué negociaron ustedes así? ¿Por qué negociaron la deuda del modo que no negociaron? Y mire, no teníamos nada que perder. Mire cómo se quedó, claro. ¿Cómo negocia Tsíparas? Pues porque no tiene nada que perder. Porque un día, por un lado le dicen, firme acá y siga las políticas de ajuste. Siga echando gente, siga recortando el gasto. Pero a mí me dijeron para otra cosa. Bueno, ustedes saben cómo son los pueblos, nunca entienden muy bien. Firme acá, tantas moscas no pueden tener bocadas. Y es ahí donde, acorralado, porque evidentemente si el tipo iba con las rondas de negociación, además Varoufakis, un tipo así, modernoso que va en moto, pero muy bien formado, de una excelente familia, claro, en un momento dado no puede más, dice, no me pueden pedir eso. Y, no, firmen. Bueno, vamos a hacer un referéndum. Dice, sí, por ahora le voy a preguntar a mi pueblo. Inmediatamente el Banco Central Europeo le saca la liquidez a Grecia. ¿Qué tiene que hacer? Cerrar los bancos. Me metes un referéndum, te pongo un corralito. Buenísimo, estamos en pleno golpe de mercado. Vamos con el referéndum y que sea lo que Zeus quiera.
Pero vamos con el referéndum. Fíjese, táctica nestoriana, siempre duplicar la apuesta. Porque claramente no contar con nada. Y el Fondo Monetario sugiriendo que había que vender las islas griegas. O darlas en concesión, en serio, está escrito. No invento. ¿No? Está escrito. No. Es así. Bueno, las condiciones absolutamente. ¿Cómo? Canjear la Patagonia por la deuda externa. Bueno, canjear la Patagonia por la deuda externa, ponernos a Macri de presidente, en fin, ciencia ficción, de la peor. Se larga el referéndum. Y ahí, bueno, además era día de elecciones en Argentina, uno no sabía si eran 3 mesas escrutadas en La Rioja o en Tesalónica, pero cuáles eran los resultados. Y es importante, y no es una cuestión snob, sino que es una cuestión de militancia peronista básica, porque los tipos que en Grecia dicen hay que arreglarlo en Europa, son los mismos que acá dicen que hay que pagar a los buitres. Es exactamente lo mismo. Y cuando uno hablaba ahí, en Atenas, los griegos, los compañeros que estaban en el Parlamento, dicen, che, qué bueno, qué interesante, así que funciona, se puede hacer otra cosa, qué bueno que vinieron, hablen de nosotros, digan lo que pasa acá, porque hay un bloqueo informático. Claro, los griegos son todos así, lascivos y van corriendo en togas por las playas diciendo oshi, oshi, oshi. Bueno, ya saben que 3 oshi son un nine, ¿eh? Bueno, cuidado, atentos. Así que... La cosa es que pasó lo que pasó. Yo no sé, pero el mapa, sí, gracias compañero, porque no me están ganando. Y fíjense que les ponen cuestiones morales. Los griegos son vagos, son corruptos, no pagan, son peronistas, negros de mierda. Que, no, el noble trabajador alemán, que tal cosa, que tal otra. Y los contratos basura en los países más desarrollados. Y los contratos por 0 libras la hora de Inglaterra. Y la precarización laboral y la flexibilización. Digo, muchos en este momento en Europa deben estar mirando las urnas. Algunos con ganas y con deseo y con amor, y otros con un miedo que ni les cuento. Porque cuando uno abría la página del Ministerio del Interior griego y veía Grecia todo naranja, que era el no, decía, caramba, Scioli también acá. Entonces, y fue muy impresionante, porque recuerden, él sí iba a ganar, él sí a Europa, los griegos no van a caer en el abismo, en la trampa populista, cabeza a cabeza, margen de error técnico. Bueno, la operación, la acción psicológica. La acción psicológica es un acto de guerra entre 2 países, es un acto de terrorismo. Es como gritar fuego en un cine, o incendio en un cine, cuando no pasa nada. ¿No? Es un acto de violencia, no es política. Cuando empieza la violencia, cuando empieza la guerra, terminó la política. Entonces lo que hicieron estos tipos, no solo para cobrar, sino para que no exista más Tsíparas, para que se vaya Syriza del gobierno. Y eso está claro. Y para que Podemos no gane las elecciones. Pero todavía tienen que ganar. Ojalá que pueda Podemos, y entonces ahí ya se está armando un frente mediterráneo del cual forzosamente nosotros no podemos faltar. Y porque lo que se está discutiendo ahí, uno se sentía tan bien, discutiendo de las mismas cosas que uno charla acá, enfrente del mismo tipo de oposición, apoyado por los mismos medios. Grecia eligió el abismo, el país, España, era un país, España. Entonces, es un invento de Felipe II. Carlos V dijo, quiero estar enterrado en mi patria, en Dijon, en Borgoña. ¿No? Y que entonces hablaba de las Españas. Una cosa de Felipe II, que tenía buen gusto en pinturas, pero después, no sé, no tuvo un buen día. La cosa es que esta idea de que el Mediterráneo, de volver el país, diciendo, ahora Europa tiene una Argentina. No, tiene un montón. Tiene un montón. Tantas Argentinas como países tiene Europa, si hablamos de politizar. Y después de todo, nosotros, peronistas, ¿no le debemos algo a Grecia que inventó la política? No tenemos que volver a pagarle. Si nos hicieron un gran favor con eso, tenemos que estar ahí, tenemos que ayudar a los compañeros griegos hablando de sus temas, mostrando que no es una cuestión ni lejana ni baladí, sino que es un tema de debate que también se da acá. Los buitres ya están comprando bonos de la deuda griega.
Antes te disciplinaban por el fondo. Ahora que el fondo quiere tener una cara más humana, te disciplinan los buitres. De todos modos, el asunto sigue siendo político. Entonces, Tsíparas deja de ser un personaje alejado para convertirse en un tipo que no usa corbata, lo cual está mal, pero usa mocasines. Entonces uno ya ve, usa mocasines. Eso es buen signo. Los dioses están con nosotros. Varoufakis, un tipo que fue y les armó un bardo. Hay un señor que tiene un nombre impronunciable, Rum o no sé cuánto, que es el presidente de este Eurogrupo, cuyas reuniones son secretas, confidenciales. Ah, buenísimo, y ahí se decide la política monetaria. ¿Dónde quedó la democracia, muchachos? ¿Dónde se perdió el gobierno de los técnicos? Técnico también es una palabra griega, pero la tecné era una cuestión del arte, bueno, no sé, era el buen artista, una cosa así. Un pibe joven, 40 y tantos años, me imagino, llegando después de una carrera de burócrata en un lugar donde debe hacer 9 meses por año, un cielo gris, lleno de tulipanes, llega y justo le cae Grecia y dice, pero justo, yo que soy socialdemócrata, el presidente del Parlamento Europeo, alemán, socialdemócrata, diciendo, bueno, que lo mejor que pueden hacer los griegos, esperemos que pierda Syriza, dijo eso, y que venga un gobierno de tecnócratas para que arregle. Pero lo dijo un señor que teóricamente está ungido por el sufragio universal. Digo, eso está mal, eso no es política. Digo, están yendo por un muy mal camino. ¿De onda? ¿De onda? Nosotros acá también estamos yendo por un mal camino. Pero bueno, acá vienen las comparaciones, para ir cerrando, porque tengo que animar a tu cumpleaños después. El de Antonia, me dijeron. Salí de la JP. Parecidos entre la deuda griega y la deuda argentina. Ambas deudas son deudas que anularon la política y que establecieron una misma política económica. De repente lo que acá costó 3 decenios, en Grecia lo hicieron en menos tiempo. Acá se hizo en dictadura y en democracia, pero la deuda seguía siendo el condicionante de todas nuestras políticas y sobre todo, no importaba que subieran peronistas o radicales, ¿no? La política era siempre la misma. Nos habían robado la política. A los griegos hace mucho tiempo también les robaron algo, el fuego. Porque eran personas muy felices, estaban ahí sí corriendo, oye, pasando la bomba, y Zeus se puso muy celoso porque ya no le hacían los sacrificios que le tenían que hacer. Así que lo que hizo fue una noche sacarles el fuego a todos los griegos, y sin fuego no había cómo cocinar, cómo curarse, cómo defenderse, estaba todo mal y volvieron las súplicas al Olimpo para que Zeus le devolviera el fuego. Y Zeus dijo, no, para que aprendan, para que sepan quién manda. Tipo Comisión Europea, Banco Central Europeo. Digo, no solo tienen que pagar, tienen que perder primero y pagar después. O pagar y perder, pero háganlo. Y entonces aparece Prometeo en toda esa historia, que mediante toda una serie de aventuras rocambolescas logra introducirse en el Olimpo, morada de los dioses, ir al carro de Helios, donde estaba el sol, y afanarse en un junco un pedacito de fuego. Como era peronista, al bajar del Olimpo se afana un cenicero, el arte y la técnica. Me devuelve el fuego al pueblo. Muy bueno. A cada que quieren nos pasó algo parecido. Muy bueno. Hubo un tiempo en que estábamos más o menos bien, del 45 al 55, donde vivíamos un tiempo bastante próspero, por cierto. Y con los bombardeos, con los golpes de Estado, con las torturas, con las desapariciones, nos sacaron el fuego de la militancia política. Nos sacaron el fuego ese y no se hablaba más. Entonces había nuevos dioses, que eran el fondo, que eran el Banco Mundial, que eran tipos que peleaban por ser los mejores gerentes de aquello que ya estaba escrito, de la solución técnica a los problemas económicos y sociales. Bueno, vivíamos en la barbarie. Hasta que también apareció un Prometeo que, mediante rocambolescas aventuras, logró meterse en el lugar donde el establishment guardaba el fuego de la política, puso un poquito en un junco, se afanó un cenicero, aunque yo había dejado de fumar, espero, fue corriendo y nos dijo, quiero que me recuerden con alegría. En eso nos parecemos, los griegos y los argentinos.